Gracias, apóstol, gracias, pastora, gracias, Ministerio MAPRI, por darme una vez más, la oportunidad de poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta casa ministerial. Ya con la mayoría nos estamos conociendo, con otros no. Soy el apóstol Marcelo Dentaro, de la ciudad de Olavarría, y nuestro ministerio se llama Centro Cristiano Visión de Águila. Por supuesto que es un ministerio apostólico y profético, ¿verdad? Así que hoy estamos ya, los años se pasan, ya hace mucho que estamos con el apóstol Alejandro y la pastora. Así que, amados, sin mucho más, yo quiero que usted me acompañe en el libro de San Marcos, capítulo 16. Libro de San Marcos, capítulo 16, a partir del versículo 17. Y dice la palabra de Dios, San Marcos capítulo 16, a partir del versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Una palabra muy, muy conocida. Y en definitiva, amados, lo que hemos leído son verdades del reino, ¿verdad? Y como toda verdad del reino, no sirve solamente con declararla, porque por un lado se nos enseña que nosotros tenemos que declarar la palabra, y verdaderamente es así. Pero las verdades del reino no solamente están para declarar la palabra, sino que la verdad del reino, amada iglesia del Señor, está para aplicar la palabra en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Es necesario declarar la palabra, porque la Biblia dice que todo lo que confesares con tu boca, eso te ha de venir. Entonces, por un lado, yo necesito declarar la palabra, pero por otro lado también, en todos los órdenes de mi vida, sea a nivel espiritual o sea a nivel particular, en mi vida particular, yo necesito todos los días, cada día y en cada situación, estar declarando la palabra de Dios. Amén. Decía aún el salmista, por nombrar algo, el Salmo número 3, para aquellos que de repente, no sé, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a la noche, o no saben si al otro día van a despertar o no, porque algunos son bastante fatalistas para esto. Entonces, por lo menos el Salmo número 3, usted recítelo y diga, en paz me acosté y descansé y me levanté, porque Jehová me sustentaba. Y usted ahí se acuesta tranquilo con eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, porque están los temores, están los miedos y están los fatalistas. Que el fatalista sería un poco de fe al revés. ¿Me entiende lo que digo? Amén. Sí, tienen fe, pero al revés. Por eso, amada iglesia del Señor, y toda verdad del reino, escuche, no lo tome esto como una prédica, porque si bien pareciera que ya es una prédica, pero no se lo voy a tanto predicar, sino que en un momento más yo le voy a estar dejándole una enseñanza. Esto ahora lo que estoy haciendo, podríamos decir, el preámbulo, la apertura, algo así, por eso usted de repente me va a estar viendo que voy a estar leyendo cosas así, pero por una cuestión que estuve fijando varios puntos. ¿Por qué? Porque vine con la intención de dejárselo como enseñanza, ¿sí? Por eso usted no lo mire tanto como una prédica, más vale mírelo como una escuela hoy. Amén. Sí, después calificarán ustedes al maestro, pero por lo menos mírenlo como una escuela, amados. Pero como yo les decía, toda verdad del reino, esto es una verdad lo que hemos leído, y estas señales seguirán a los que creen. Esto es una verdad. Esto es una verdad. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto es una verdad. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán unas lenguas. En mi nombre tomarán de las manos serpientes. En mi nombre aún, si bebieren cosas mortíferas, no les va a hacer nada. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son verdades del reino. Insisto, disculpe que insista, la verdad no solamente está para declararla, la verdad está para aplicarla en mi vida, no solo en mi vida espiritual, sino que en mi vida natural, en todos los órdenes de mi vida. Porque en los tiempos que estamos viviendo, mire, el año pasado, en octubre del 2025, Dios trajo a mi espíritu, de repente una palabra. Dios soltó en mi espíritu una palabra. No se la voy a predicar esta palabra, yo le traigo otra cosa, pero Dios me habló una nueva temporada, me dijo el Señor, y yo entendí perfectamente que esa nueva temporada arrancaba en el 2026.
Y Dios me ministró sobre tiempos, sobre ciclos y sobre temporadas. Dios me estuvo hablando y yo armé un mensaje para mi iglesia local. Se lo prediqué, se lo di, ¿no? Y se lo reforcé inclusive el domingo pasado también. Se lo volví a reforzar también. Entonces, amada iglesia del Señor, esto de repente agarrar una serpiente con la mano, no sé, si alguien te da un vaso envenenado y tomaste veneno sin saber, no te va a hacer nada. Estas cosas son verdades del reino. Amada iglesia, van a poner las manos enfermos. Bueno, y si lo que estamos viendo realmente nos llena tanto de gozo y como decimos nosotros, la gloria sea para Dios, entonces lo que estamos viendo no es nada en comparación de lo que viene. Pero se necesita fe en esta nueva temporada de milagros, amada iglesia. Lo que la iglesia necesita no es tanta información. Lo que la iglesia necesita es fe. La fe que mueve montaña. La fe que dijo el Señor: si tendría fe, dirías a este monte: desarráigate, plántate en el mar, y les sería concedido. Esa es la fe que necesita la iglesia. Esa es la fe que necesito yo. No una fe de certeza, sino una fe de convicción. Porque si bien Hebreos capítulo 11 versículo 1 me habla de certeza y me habla de convicción, pero yo puedo tener certeza en un montón de cosas, pero me falta convicción. Que es muy diferente, ¿eh? Una cosa es tener certeza y de repente todos tenemos certeza, pero no tenemos convicción. Entonces, amada iglesia, yo creo que también el Señor recién me llevaba en la silla con esta palabra también, para que yo se la entregue a ustedes también. Amada iglesia del Señor, en esta nueva temporada que sea vecina, porque Dios me habló de una nueva temporada. Mire, para este año preparé una agenda que por poco precisaba 13 meses, 14 meses, 15 meses. Preparé una agenda. Vamos a estar todos volando en la iglesia, yo ya se los dije. Digo, nadie va a descansar. Yo no voy a descansar, ustedes no van a descansar. De hecho, que ahora en febrero, en enero, bueno, no los agarraba nadie porque se van todos de vacaciones. Pero en febrero ya saben lo que les espera. Arrancamos en febrero con todo, pero con todo, ¿eh? Dios mediante vamos a tener 2 convenciones apostólicas y proféticas, después lo haré con el apóstol, y así montones de cosas también, ¿no? Vamos a contratar a algunos pastores de jóvenes de este lugar también. Ya está toda armada la agenda también, ¿eh? Así que y no se dice no porque no. Por eso, amada iglesia del Señor, cuando dice estas señales, entonces, amada iglesia del Señor, escuche. Si queremos que la señal me siga, y no voy a estar preguntando cuándo quieren porque sería lógico, pero si yo quiero que la señal me siga, voy a tener que hacer algo. Yo no voy a tener que andar siguiendo las señales, sino que la señal me va a tener que estar siguiendo a mí. Y es muy diferente. Amén. Es tan diferente como cuando Dios le dijo a Abraham: y serás bendición. Y serás bendición. Serás bendición. ¿Me entienden? Abraham era una bendición. Él era una bendición. Y serás bendición. Entonces, si yo quiero que la señal me siga, que la señal me siga a mí y yo no tengo que andar atrás de la señal, si vamos a hacer un leve ejercicio, usted no se preocupe, usted no va a transpirar mucho. Levante la mano, apunte con el dedo acusador, apunte con el dedo acusador y diga: toda la información que está acá, más y más, tendrá que bajar acá. Y más tendrá que bajar acá. Aleluya. O sea, amada iglesia del Señor, toda la información que estamos teniendo, todo lo que Dios nos dio, este 2026 en adelante, se viene un tiempo completamente diferente. Un tiempo en el cual Dios habló, pero el Señor dijo que Él muda los tiempos. Pero una cosa es tiempo y otra cosa es temporada. Y también te vengo a decir, iglesia, que la iglesia del Señor 2026 ha entrado en una nueva temporada, donde la información de acá baja acá y de acá va a las manos. O sea, todo lo que tenemos vamos a tener que poner manos a la obra. Decirle al que está al lado tuyo: te están hablando, decirle, te están hablando exactamente. La iglesia, si bien nunca fue una iglesia pasiva, pero de acá en adelante, olvídese de ser, olvídese de usted mismo, porque la demanda va a ser cada vez más grande.
¿Y sabe qué va a necesitar la iglesia en este tiempo de la nueva temporada? No va a necesitar tanta información. Va a precisar convicción. Se lo digo en otra palabra. La iglesia más que nunca va a precisar fe. Pero una fe completamente en evidencia. Una fe completamente en evidencia, amada iglesia del Señor. Y no estoy diciendo que la iglesia no tiene fe. Estoy diciendo esa fe que nos va a llevar, guste o no nos guste, más de una vez, a hacer cosas locas. Hacer cosas locas. Por eso, si somos hombres y mujeres de certeza, gloria a Dios. Pero yo creo que vamos a tener que empezar a cambiar la certeza por convicción. Salúdeme. Así que de acá en adelante usted, ay Señor, deme una oración nueva. La oración nueva es: Señor, quiero ser una mujer de convicción. Quiero ser un hombre de convicción. Quiero ser un jovencito de convicción, Padre. Porque sin convicción no conquisto nada, no gano nada. Amén. Y los jóvenes o las jovencitas, ¿no?, que siempre están en esa etapa linda del noviazgo, tenga convicción que le va a decir que sí. Tenga convicción que lo va a querer, que la va a querer. Tenga convicción. Bendito sea el Señor. Amén. Se sonríen los casados, pero los solteros ni ahí, che. Gloria a Dios. Sí, Señor. Por eso, amada iglesia del Señor, bendita sea el Señor. Si quiero que la señal del reino me siga, la información de acá, más y más me baja acá. Y la información que tengo atesorada en mi corazón, más y más, va a tener que bajar a mis manos. O sea, poner sí o sí mano a la obra. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Por lo tanto, amado, yo le decía, las señales de qué? Del reino. Señales del reino. Señales del reino. Y hoy les vengo a hablar de esto, amado, del reino de Dios. Hoy les vengo a hablar de esto, las señales del reino. Así que, y ahora sí voy a empezar a leer bastante. Hay varios capítulos, varios versículos, cosas así. Y una de las cosas que usted ya sabe, porque usted ya lo sabe, amado, no le vengo a decir algo, nada nuevo, pero usted ya lo sabe, que Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino que Jesús vino a restaurar el reino de Dios. Jesús jamás habló de religión. Jesús siempre habló de reino. Amén. Por lo tanto, nosotros no podemos identificarnos jamás con una religión, sino que siempre tenemos que entender que somos gente de reino. Amén, gente de reino. Insisto en esto, Jesús no vino a fundar una religión nueva, sino que vino a restaurar el reino. Mateo capítulo 6, a partir del versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué decía Jesús? Venga tu religión, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, amada iglesia del Señor. Estas también son oraciones que nosotros las vamos a tener que hacer, más que oración, un clamor. Porque esto fue lo que Jesús le enseñó como al principio, cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos cómo es esto. Y ahí Jesús le enseñó el famoso Padre Nuestro. Pero este Padre Nuestro que lo tenemos, ¿no es cierto?, tan aprendido, casi hasta descuidado, amados, vamos a tener que de repente convertirlo en un clamor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, venga tu reino, venga tu reino. Espíritu Santo, manifiesta tu reino. Eso es lo que la iglesia tiene que empezar a vivir del 2026 en adelante. Y cuando digo empezar a vivir, no es que no lo está viviendo, sino que lo tiene que empezar a vivir más y más. Más y más. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi esposo, a mi esposa, a mi hija, a mi hijo. Venga tu reino a mi familia. Venga tu reino a la tierra, a mi barrio. Venga tu reino, Señor, en cada vez que nos reunimos como iglesia. Venga tu reino, bendito Dios mío. Venga tu reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo así como decía recién mi esposa, porque cuando está el reino de Dios, está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendito sea el Señor. Por eso, amada iglesia del Señor, sí, que cuando hablamos de reino, escuche, cuando Jesús decía: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es importante tener muy en claro que cuando hablamos de reino, no se trata de ir al cielo, decirle al que está en lo tuyo: tranquilo, que no te vas a morir.
Amén. Porque algunos de repente se piensa que van a ver el reino de Dios cuando se mueren. Graso error. No. Cuando decimos, venga tu reino, es muy importante tener claro que cuando hablamos de reino no se trata de ir al cielo, sino de traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ay, bendito sea el Señor. Ahora sí decimos, ¿qué es el reino? No la quiero complicar con las preguntas, pero si de repente decimos, o sea, es muy amplio. Uno lo resume, trata de resumirlo. Si decimos, ¿qué es el reino? La palabra reino implica un rey, primeramente. Implica un rey. Porque de repente todos queremos al Señor, como recién dije, como mi Señor y Salvador. Pero muchas veces nos cuesta que Él sea el Rey de mi vida o el Señor de mi vida. Entonces reino implica rey. Y el rey gobierna. Por lo tanto, cuando hablamos de reino, implica rey, implica dominio, implica leyes, autoridad, territorio. Fíjese Salmo 103, versículo 19. Dije que le iba a traer tipo escuela hoy. Estamos hablando de reino. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Insisto, el Señor no vino a hablarnos de religión, el Señor vino a hablarnos de reino. Por eso cuando decimos nosotros somos gente de reino, usted no se achique, porque en realidad es eso, somos gente de reino. Por eso, amada iglesia del Señor, todo lo que predicó Jesús, todo lo que enseñó Jesús, estaba fundado sobre gobierno y sobre reino. Nunca, nunca sobre religión. Todo lo que predicó Jesús, todo lo que enseñó Jesús estaba fundamentado sobre eso, sobre gobierno y sobre reino. Escuche, mire, pasajes conocidos. Mateo capítulo 4 versículo 17. Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y cuando Jesús hablaba de arrepentirse, no solamente apuntaba al pecado del hombre o de la mujer, apuntaba a eso, claro que sí, pero más esto estaba fundado, esta palabra, en lo que tenían que cambiar su forma de pensar. Aquí el arrepentimiento está fundado en cambiar su forma de pensar, cambiar la mentalidad religiosa a una mentalidad de ¿qué? De reino. A una mentalidad de reino. Por eso decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de concebir las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés que dejar la religión y abrazar el reino. Fíjense, amada iglesia del Señor, 1 Corintios capítulo 33. Usted siga anotando, hoy tenemos una escuela. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios... hay que cambiar la mentalidad, porque de lo contrario tenemos problemas. 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Amén. Así que si de repente nosotros tenemos problemas con algo, vivimos confundidos con algo, es importante siempre recordar que Dios es un Dios de paz. Que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Cuando estamos confundidos, cuando tenemos lucha, Señor, por eso cuando Jesús entraba a un lugar, Él decía shalom, shalom, shalom. O decía shalom, que significa paz. Paz a vosotros. Porque si no establecía primeramente la paz, difícilmente pueda manifestarse el reino. Por eso cada vez que le venimos al Señor, Señor, tu shalom, tu paz sobre mi vida también. Por eso escuche esto, cuando estamos diciendo que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. El reino de Dios implica orden espiritual. Si quieren anotar, anote este. El reino de Dios implica orden espiritual. Y no voy a andar haciendo preguntas. Orden espiritual. El reino de Dios significa prioridades correctas. El reino de Dios significa alineamiento con la palabra de Dios. Significa muchas cosas más, como le dije, pero no puedo estar anotando todo. Por lo menos anote esta, ¿Para qué? Para que usted
cambie su forma de pensar, para que usted entienda que el Dios que yo tengo no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y ese Dios de paz, ¿qué hace? Me alinea las cosas, me ayuda a acomodar las cosas. De lo contrario me voy a vivir confundido. Lo primero que hace Dios, trae orden espiritual, prioridades correctas. Y cuando hablo de prioridades correctas, usted tiene que entender que estamos hablando de prioridades hacia arriba y prioridades hacia abajo. Usted tiene que entender que en el Éxodo 20 los 10 mandamientos son 5 mandamientos hacia arriba y 5 mandamientos hacia abajo. Usted tiene que entender eso, amada iglesia. Lea usted tranquilo después de Éxodo capítulo 20. Los primeros 5 mandamientos son hacia arriba, todo hacia Dios. Y los otros 5 mandamientos son todo hacia abajo, para el hombre. ¿Por qué? Porque así es el orden, así funcionan las cosas de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas son añadidas. Por eso, amada iglesia del Señor, lo vuelvo a insistir, el reino de Dios implica orden espiritual, prioridades correctas y alineamiento con la palabra. Por lo tanto, escuche esto, el gobierno o reino de Dios opera por autoridad delegada. Decirle que está lo tuyo, ¿escuchaste bien? Opera por autoridad delegada. No, por más que yo me quiero mandar, no me dijeron nada, yo me mando. Vos no te mandás a ningún lado, querido hermano. Vos operás por autoridad delegada. ¿Estamos? ¿Estamos? Amén. Amén. Aún yo tenía que venir a Buenos Aires. Mañana tengo que hacer unos trámites. ¿Y le podía caer de sorpresa al apóstol? Sí, le podía caer de sorpresa, como no a todos ustedes de sorpresa. Pero así mismo no me gusta caer de sorpresa. Yo le avisé, apóstol, voy a ir. Dijo predicar la palabra de Dios. Me agarró a predicar la palabra. Bueno, vamos a predicar la palabra. Entonces, por eso, amado, que tenemos que entender como gente de reino también, ¿sí? Que Dios opera por autoridad delegada. Dios no opera de otra forma. Dios no conoce otra forma. No existe otra forma de operar en el reino de Dios que sea por autoridad delegada. No hay otra forma. Se opera, se trabaja, se manifiesta por autoridad delegada. No hay otra forma, querido hermano. Lucas capítulo 10, versículo 19. Aquí hay autoridad delegada. Hay montones de pasajes de autoridad delegada. Yo le estoy nombrando conocido para usted. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, yo les doy potestad. Autoridad delegada. Yo les doy potestad, autoridad delegada. ¿Para qué me da potestad, Señor? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Autoridad delegada. Escuche esto, y si quiere anotar, anote y después arréglese. Escuche esto, un creyente puede tener poder espiritual. Y yo creo que como iglesia del Señor, si tenemos claro, todos tenemos poder espiritual. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros. En el momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo poder espiritual. Todos tenemos, todo. Hasta los niños tienen poder espiritual. Todos lo tienen. Pero escuche esto. Un creyente puede tener poder espiritual, pero si no entiende su autoridad, no gobierna. ¿Estamos? Todos podemos tener poder espiritual, pero si yo no entiendo la autoridad, yo no gobierno. Yo no gobierno. Por eso muchas veces, o tristemente, en diferentes lados, organizaciones, empresas, gobiernos, no entienden bien cuál es su posición y terminan fracasando más de una vez, porque no entienden bien y la quieren dibujar de cualquier forma. No pueden, porque no le entendieron la autoridad que o más de una vez el pueblo le dio. No le entendieron. Escuche esto, amada iglesia. La iglesia no fue solo llamada a reunirse, sino a establecer. Diga conmigo, como iglesia me tengo que parar en la brecha para establecer, para ordenar. Usted no va a establecer nada ni va a ordenar nada. Póngase todo de pie. Póngase todo de pie, vamos. Póngase todo de pie, vamos. Vamos.
buen soldado de Cristo, milita, batalla, como buen soldado de Cristo. Nadie que milita en las cosas de Dios se enreda con las cosas del mundo. Amén. Gloria a Dios. Yo lo escuchaba acá, cómo cantaba un vozarrón, me echaba para atrás. Digo yo, digo yo. Saque la mejor voz de mando que tiene. Voz de mando. Mujeres, saquen voz de mando. No voz histérica, voz de mando. Hombres, saquen la mejor voz que tiene. Vamos. Diga conmigo. Yo diga conmigo una vez más. Yo fui llamado no solo a reunirme, sino que fui llamado y fui llamada a establecer, a ordenar, a avanzar, a conquistar territorio espiritual y natural. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2 a partir del versículo 6. Efesios capítulo 2 a partir del versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Así que si de repente alguien te dice, pero vos que sos un piojo resucitado, me quedo con lo segundo, pero no con lo primero. Soy un hijo resucitado, una hija resucitada. Piojo serás vos. Yo soy un hijo, una hija resucitada. Amén. Y cuando Dios nos resucitó, ¿qué hizo Dios? Escuche, amada iglesia, y juntamente con Él nos resucitó. Pero eso no es, apóstol, para cuando morimos y viene la segunda vez, decirle que te lo dice, no jodas con esa pavada, decirle, esto es ahora, decir, esto es ahora. Y juntamente con Él nos, uno lo creyó. Y juntamente con Él nos, bien. ¿Y qué más? Y asimismo nos hizo en lugares. ¿Con quién? Solo. Con Cristo Jesús. ¿Vamos a poner un poco más onda? ¿Vamos a poner un poquito más onda, iglesia? Vamos. Esta es una casa ministerial terrible. Tienen a un apóstol y profeta que, Dios mío, anda por... trae todos los diseños de allá y los pone acá. Y usted tiene que... tiene que desayunar guiso de tigre, yacaré. Y no cualquier yacaré. Si es retobado, mejor. Yacaré retobado, eso. Claro. Yo vine a joderlo, total me voy y jódase. Vamos, póngase de pie. Claro, póngase de pie. Claro. Si no, vamos a estar como el cuento, ¿no? Del que se murió. Y vino el otro y le dijo, ay, lo siento, no, déjelo acostado nomás. ¿Vio? No jodamos. Diga conmigo. Y juntamente con Él yo resucité. Aleluya. Y asimismo me senté en los lugares celestiales. Nada más ni nada menos que al lado del number one. Vamos, del número uno. Jesucristo. Dale un aplauso al que vive. Vamos, no tenga vergüenza. Eso no dice la Biblia. Sí que lo dice la Biblia. El number one, el número uno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él sea la gloria, a Él sea la victoria, a Él sea el imperio. A ese Rey sirvo yo. Puede tomar asiento. O sea, ¿de dónde gobernamos? ¿Sabe dónde gobernamos?
Porque están los que lo gobiernan de una necesidad y están los que gobiernan de una posición. La iglesia del Señor no está para gobernar desde una necesidad, está para gobernar desde una posición. Tengan muy presente, pastores, líderes, todos los servidores, usted no gobierna por una necesidad, gobierna por una posición. Así que atrape esta palabra, porque de lo contrario usted va a ser una persona que va a servir mucho y no va a entender nada. Amén. Sí. Me necesitaban para limpiar los baños. Olvídese de esto. Usted no gobierna. Usted no sirve por necesidad. Usted sirve a Dios porque está santamente, no solamente crucificado con Él y ande toda la vida con cara de crucificado. Usted fue crucificado, pero a su vez resucitado. Por lo tanto, la iglesia del Señor sirve y gobierna desde una posición, o sea, sentado al lado de Jesucristo. ¿Sabe por qué, amor de iglesia, muchas veces los hijos de Dios pierden batallas con el enemigo? Porque le hacen la guerra desde acá, desde el aire, desde la tierra. Pero usted se tiene que parar en esta palabra. Usted tiene que venir delante del enemigo, ¿sí? Ahí a sola. Y usted dice: oíme bien, Satanás. No, la palabra de Dios dice que yo no solamente morí y resucité, sino que estoy sentado juntamente con Cristo. Por lo tanto, y de usted, ahí empieza la oración. Usted toma la palabra de Dios, la toma, separa la palabra y entonces ahí usted guerrea. El problema que tenga, sea familiar, sea de salud, sea ministerial, sea de lo que sea, y de esa posición usted se para en la posición correcta. Porque sobre la posición correcta o desde la posición correcta, ahí se manifiesta la que me tiene que seguir. Entonces, que me tiene que seguir, me sigue porque dice: esta mujer la tiene clara, este hombre la tiene claro, esta jovencita la tiene clara. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Y ahí que me siguen las señales. Y donde quiera que yo vaya, yo estaré contigo. Y me siguen las señales. Pongo la mano a los enfermos se sanan. Levanto la mano, un endemoniado se libera. Como dije hace un rato, me envenenaron del agua, yo no estaba ni enterado. Tomé agua, digo: che, nunca probé esta agua tan rica. Y me fui contento. Y el otro se murió de espanto, fue al revés. Que yo no morí, el otro sí se murió de espanto. ¿Se entiende? Ahí, amada iglesia del Señor, se manifiestan y te siguen las señales desde la posición correcta. Los que creen en mi nombre, pero los que creen que no sirven a un Dios que trajo una religión nueva, sino un gobierno sobre la vida de nosotros. Cuando dicen amén a esta palabra. Por eso, amado, otra de las cosas, y acá yo creo que muchos van a luchar y luchamos todo. Pero yo en un ratito me voy. 3, 4, 5 guardaespaldas, apóstol, y después me voy. Escuche esto. El reino de Dios, porque dije que les venía a hablar del reino de Dios, si queremos ver señales. El reino de Dios establece cultura. ¿Escuchó? El reino de Dios establece cultura. Y hay un hilo muy finito entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre servir a Dios y servir al diablo. Es un hilo muy finito, ¿no? Y tenemos que entender, iglesia del Señor, que nosotros, los mayores, no estamos libres de caer. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Y si nosotros los mayores ni siquiera estamos libres de caer, ¿cuánto más? Sí, los jóvenes también, todos, hombres, mujeres. El reino de Dios es establecer cultura. Y cuando hablo de establecer cultura, estoy hablando de establecer valores, establecer lenguajes, hábitos, forma de pensar, forma de hablar, queridos, formas de vivir. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando dijo el Señor:
arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tengo que entender que el reino de Dios vino a mi vida para cambiarme, para hacerme una nueva persona. Y ahí tengo que empezar a manifestar, ¿sí?, la cultura del reino, Cambio mi lenguaje, cambio mis hábitos, cambio mi forma de vivir. Empiezo a establecer los valores correctos, amada iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice la palabra tan conocida? Muchos lo podemos decir de memoria. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de ¿qué? De la renovación. ¿De renovación de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que si vos determinás no cambiar, porque determinaste no cambiar, yo soy así, a mí nadie me cambia, jodete, entonces nunca vas a probar, nunca vas a gustar, nunca vas a saborear, nunca vas a nada, experimentar nada, la buena voluntad para tu vida, que es agradable y que es perfecta, amada iglesia. Dale un aplauso al que viva, amada iglesia. Esa es la buena voluntad, agradable y perfecta para tu vida, iglesia. No hay otra voluntad. La voluntad del reino. La voluntad del reino no solamente trae pensamientos de paz, sino que la voluntad del reino es para que puedas vivir agradable y perfectamente dentro del orden del reino. Primero es agradable. Y hay muchas cosas del mundo que son agradables sin lugar a duda, pero son perfectas. Cosa que las cosas del mundo nunca van a llegar a la perfección. Por eso, amada iglesia del Señor. Entonces, cuando yo camino, y esto, apóstol, ¿cómo se logra? Caminar toda la vida. Es toda la vida. Toda la vida. El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces yo, ya hombre grande, también camino y me cuido. Me cuido. Nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Por eso David decía, decía David, conmigo así. Dile, haga, a ver los que se animan. Yo, además, repite conmigo. Yo. David hizo. Saúl. A Goliat, ¡tuc! Acá. Venía el león. ¿Sabés los churrascos de león que después me comía? Venía el oso. Tenía un abrigo para el invierno. Entonces, porque él lo dijo, sí, peleé con el león, peleé con el oso. Ahora vino Goliat. Pero David estaba preparado para pelear con el oso y el león, pero nunca estuvo preparado para pelear con la serpiente. La serpiente, claro, porque de repente vio a la otra chica que se estaba bañando. Dijo, llamala, dijo. Claro, entonces cuidado que se comen crudos los leones, todo. Y a la otra dijo, hace calor, anda al balcón, le dijo. El otro salió al balcón. Y no solo cometió pecado, sino que los que conocemos la historia terminó cometiendo un asesinato para tratar de tapar toda esa macana que había hecho. Por eso podemos estar muy preparados para pelear con el oso, con los leones y los Goliat, pero muchas veces la serpiente se nos viene por abajo, es astuta, y ahí caemos como los mejores. Por eso la cultura, el reino establece cultura. No se conformen a este siglo, no se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué, Señor, me tengo que transformar? Porque tenés que comprobar que mi buena voluntad para tu vida es agradable y es perfecta. ¿Por qué, amada iglesia del Señor? Porque la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, porque la cultura del reino, o en la cultura del reino, escuche
escuche esto, hay honra en lugar de desprecio. En la cultura del reino hay verdad en lugar de mentira. En la cultura del reino hay servicio en lugar de ego. Hay justicia en lugar de abuso. Esa es la cultura del reino. Escuche esto, amada iglesia del Señor, para que les gusta discutir con todo. Pare de discutir, deje de sufrir, pare de sufrir. Escuche esto, iglesia, la luz no discute con la oscuridad. Decirle que está al lado tuyo, te están hablando de vuelta. Decir, la luz no discute con la oscuridad, sencillamente la desplaza. Aleluya. Vi una sombra negra. ¡Ay, Satanás! ¿Qué sombra negra? Déjate joder. De Nor que cortó la luz de vuelta, se te hizo de noche. Joder. Claro, la luz no discute con la oscuridad. Y a buen entendedor, pocas palabras, amén. Hay quienes somos sos luz. Yo quiero, dijo Jesús, quiero. No es mucho lo que quiero de vos, que seas luz y que seas sal. Tanto quiero de vos, dijo Jesús. La luz no discute con la oscuridad. Correte que vengo yo. La desplaza. La corre. Entienda, iglesia. Entienda. Sí. No entiendo, apóstol. No entiende, bueno, no entiendo. Y dijo el Señor, hágase la luz. Génesis. Y separó Dios la luz de las tinieblas. La separó. No se agarró a las piñas, no empezó a reprender nada. La separó. Hágase la luz. Y dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Por esa mala iglesia del Señor. Y no estoy diciendo que no existe un demonio. Bien que existe. Pero no se trata de andar discutiendo cada rato o viendo demonios cada rato. Se trata simplemente, parate como una hija de Dios. Parate como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Y vos sos luz. Automáticamente va a haber muchos demonios como se van a callar la boca. No vas a prisa en abrir la boca. Simplemente, tuc, 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 se van a ir. Pero cuando vivís en autoridad y te parás en autoridad, entonces la luz no discute con la oscuridad. Simplemente todos se callan la boca. ¿Por qué? La desplazó. ¿Nos entendemos, amada iglesia del Señor? Vamos a seguir avanzando. Entonces, amada iglesia del Señor, si nosotros entendemos reino y abrazamos reino, dejamos de vivir como víctimas, tomamos responsabilidad espiritual, gobernamos sobre decisiones, ordenamos nuestra casa, nuestra familia y nuestro trabajo. Escucha, iglesia, por si no lo entendió, cuando la iglesia del Señor entiende su posición, cuando la iglesia del Señor entiende que no gobernamos desde una necesidad, gobernamos desde una posición, cuando entendemos que el Señor vino a establecer su reino en la tierra y sobre mi vida, entonces yo voy a entender definitivamente que abrazado al reino de Dios voy a dejar de vivir como una víctima, voy a dejar de vivir como una víctima, voy a tomar responsabilidades espirituales, voy a gobernar sobre decisiones justas, voy a ordenar mi casa, mi familia, mi trabajo. O sea, me voy a convertir en un hombre o en una mujer completamente ordenado. No, ¿sabe lo que oro, apóstol? No me diga lo que orás, no me interesa lo que orás. ¿Quién te preguntó lo que orás? No me interesa lo que orás. Pero te voy a caer un día a tu casa sin avisarte. Ahí se van disparando los hermanos, mirá. Rajemos, dijo. Rajemos. Un pastor decía, yo no preciso que me hablen de la gente, decía el pastor. Simplemente préstame al hijo 5 minutos. Y ahí me entero cómo vive el padre o la madre. Vos dame al hijo, dame 5 minutos, dámelo. Y yo ahí me entero todo, me entero. Claro. Entonces, amada iglesia del Señor, no me venga a decir que usted es una persona súper espiritual. Tengo en la iglesia unos amontonados hoy. La chica vive, pero de revelación en revelación. Me están filmando. Por eso, amada iglesia del Señor, ¿no? Escuche esto. Diga conmigo. Voy a dejar
Aunque muchos digan, no, pero yo no soy de eso. Igual dígalo por amor de su hermano. Por lo menos para que digas, ah, somos dos. No. Vamos, póngase de vuelta de pie, vamos, vamos. Por amor de su hermano. Pablo decía que él se hacía a todos. Se hacía a todos. Nadie se ofenda, nadie se ofenda. Hágalo por el amor del hermano. Vamos. Y así se manda la parte, pero es para usted. No. Diga conmigo, a partir de hoy voy a dejar de vivir como víctima. Voy a tomar responsabilidad espiritual. Voy a gobernar. Gobernar. No me voy a agarrar la cabeza. Voy a gobernar sobre decisiones. Voy a ordenar mi casa. La voy a limpiar. La voy a barrer. Voy a lavar la ropa. Voy a cocinar. Voy a planchar. Yo como hombre le voy a ayudar a mi esposa. Y voy a tener ordenada mi casa, mi familia y mi trabajo. Dale un aplauso al que vive, amado. Dale un aplauso al que vive. Siéntese. Amados, es verdad que de repente hace un pequeño movimiento y se hace un desorden tremendo. Es verdad. Pero también es verdad que no podemos vivir en el desorden. Si decimos que somos gente de reino, Dios no es un Dios de confusión. ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó? Porquerías por todos lados. Ordená. Ordená. Porque un orden natural nos habla de un orden espiritual. Y el orden espiritual correcto me lleva automáticamente al orden natural. Sí, amada iglesia del Señor. Se nos pierden cosas, se las robaron. Nadie te las robó. Está bajo la cama tirada. Nadie te las robó. Está ahí. Ya veo las mujeres de acá. Ahora viejo, cuando voy a pasar el escobillón abajo de la cama. Y ahí sacó 800 kilos pelusa. Y el apóstol no sea tan bueno. Se me escapó. Por eso, amada iglesia del Señor. El tiempo que se viene es un tiempo de mayor demanda. Tiempo mayor demanda. Por eso dice el Señor, porque es muy amplia la palabra, nosotros la encasillamos, la hacemos cortita, creemos que solamente es para eso. Bueno, ni hablar si cuando vamos, ¿no? A Timoteo, ¿no? El canela obispado, bla, 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 en orden su casa, su esposa, sus hijos. No, ni hablar eso, ¿no? Pero también le podemos aplicar la palabra a esa cortita, diferente, pero entra bien. Cuando dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Si yo no me ordeno y querés pretender, ¿qué querés pretender? Ni sabés dónde estás parado. Ni sabés dónde estás parado. No es para deprimirse, es para entender, amada iglesia del Señor, que somos un ejército. En el ejército nos decían que nos teníamos que olvidar de nuestra novia. Yo no me olvidé, está ahí al lado mío. Pero nos decía que de ahí en adelante nuestra novia era el fusil. Anda a perder el fusil. Anda a perder el fusil. Anda a dejarlo apoyado en la pared, que te diste vuelta y que justo te vieron que vos lo dejaste apoyado en la pared y te diste vuelta mirando para otro lado. Anda a perderlo. Anda a olvidarlo. Entonces, así, amada iglesia, la presencia de Dios también. No la podemos descuidar. Porque cuando más cuidamos la presencia de Dios, definitivamente llega el momento que ella nos cuidará a nosotros más y más. Pero primero tengo que cuidar yo. En mi casa, en mis labores. En la posición correcta. Estamos aprendiendo. Por eso, y estoy terminando con esto,
Entonces, cuando yo entiendo lo que es gobernar desde el reino de Dios, entonces sí se va a manifestar la autoridad. ¿Y qué autoridad se va a manifestar? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iglesia, yo quiero que te pongas de pie, que le des un aplauso al Señor en esta noche. Dale gracias por la palabra, iglesia. Porque sin lugar a duda Dios les ha hablado cosas fuertes a ustedes también para este año. Sin lugar a duda que Dios los va a llevar a atrapar más y más aquellas cosas que Dios quiere soltar. Y así también Dios a nosotros también, cuando habló de una nueva temporada, tenemos que entender primeramente que es una orden. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias. Dele gracias a Dios por la palabra. Te damos gracias, Señor, por la escuela de tu Espíritu, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú no eres un Dios en la cual, Señor,